Capítulo 2. El hijo de Mazzetti. La Habana, mayo de 1965. Era una de esas tardes calurosas y húmedas del mes de mayo en La Habana, cuando el perfume insinuante del mango lo impregna todo sin mesura. Posiblemente corría yo detrás de una pelota, o de una lagartija asustada. Tal vez solo trataba de cazar una mariposa, no lo recuerdo muy bien, pero carece de importancia. Cautivado por mis juegos y embriagado por el aroma de la tarde, no noté hasta pasado un rato que el comandante Piñeiro I me hacía señas desde la puerta de su casa. Desde mi perspectiva de niño de 10 años, el personaje resultaba imponente y, a pesar de vernos muy a menudo y de su trato afable y familiar, debo confesar que me impresionaba como esos Papá Noel enormes que circulan por los centros comerciales cuando se acerca la Navidad, solo que este no vestía de rojo, sino un impecable uniforme verde olivo y, en lugar de una barba blanca, ostentaba una crecidísima barba roja. Piñeiro aparecía ante mis ojos como el comandante rodeado del aura de prestigio que confiere ese rango en Cuba, pero también como un padrino que suplía la ausencia de mi padre, se ocupaba de los problemas prácticos de la familia, incluso de los problemas escolares. Vivíamos muy cerca y eso facilitaba el contacto. Los fines de semana, a su hijo de mi misma edad y a mí nos llevaba al cine, es decir, a las proyecciones privadas que realizaba el ICAIC todos los domingos para los hijos de los dirigentes, o a la playa, cuando no podía hacerlo él, lo hacía su mujer, Loma, una bailarina norteamericana con la que se había casado cuando estudiaba en Estados Unidos. «Pasa, macetón, que necesito hablar contigo», me dijo con una sonrisa incitante. Por mi cabeza pasaron, como en una película, todas las maldades que llegué a cometer en los últimos días, mis ausencias o atrasos en la escuela, más todo lo que pudiera reprochárseme. Su actitud solemne y el hecho de que me hiciera pasar a su despacho, sobriamente amueblado, me indicaban que se trataba de algo fuera de lo común, y si no grave, al menos trascendente. Sin mayores preámbulos, dijo que como ya debía saber, en América Latina se estaba luchando contra el imperialismo, y que en esa lucha se triunfa o se muere. No entendía muy bien por qué me explicaba aquello, pero le escuché muy atento. Presentía que se trataba de algo muy serio. Tu padre comandaba la guerrilla en Argentina y, por los informes de compañeros que han sido detenidos y otras fuentes, tenemos la confirmación de su muerte. Aún no sabemos bien en qué condiciones. Solo sabemos que estaba solo y que se perdió en el monte sin ninguna posibilidad de sobrevivir. Piñeiro siguió hablando, pero ya no le escuchaba. En mi mente de niño se agolpaban toda suerte de imágenes. Mi padre batiéndose solo contra las fieras, macheteando monte, o en la cima de una montaña, tendido al sol sonriente pero sin vida. Enseguida construí la fantasía de que no había muerto, de que seguramente algún campesino lo había encontrado y él estaba escondido para reaparecer de repente sin avisar, igual que cuando se fue. Recuerdo aquella tarde, la última vez que lo vi, fue en mi fiesta de cumpleaños, se pasó la tarde conmigo, me trajo de regalo una piscina de plástico, yo tenía apenas 7 años. Al despedirse me anunció que se iba a la Unión Soviética a realizar un curso. Le pregunté el tiempo que duraría su ausencia, 2 o tal vez 3 años, esas fueron las últimas palabras suyas que conservo. Recuerdo que ni siquiera lloré y que, sin pensarlo, le mentí. Le dije a Piñeiro que ya lo sabía. Fue mi manera de proteger a mi padre, de mantenerlo vivo, y era mejor que lo creyeran muerto, pues en mi fantasía de niño yo era el responsable de esconderlo. Adoptando una actitud madura, le pregunté cuándo había sucedido. Calculamos que fue en abril del 64, el año pasado. Como no teníamos todos los datos, y por razones de seguridad, consideramos que no era oportuno avisar a sus familiares, dijo aspirando nerviosamente su cigarro. En ese momento, mi ingenuidad infantil no me permitió prever la cantidad de cosas que me ocultarían en el futuro, por razones de seguridad. Salí corriendo de su casa. No recuerdo ni cómo nos despedimos.
Los 150 metros que me separaban de mi casa los recorrí sin detenerme, sin reparar en nada, no pesqué ningún renacuajo en la fuente de la Casa Verde, no le tiré piedras a las gallinas del vecino Alfonso ni me detuve frente a la casa de Teresita para asustarla con historias de fantasmas. Necesitaba llegar para contarle todo a mi madre. Vieja, Piñeiro me dijo que papá está muerto, le espeté sin ninguna delicadeza. La pobrecita ya lo sabía, pero le había faltado valor para decírmelo. Mi hermana mayor, confidente de mi madre, también estaba al tanto. Las dos se echaron a llorar. Yo había sido el único ajeno al dolor de mi familia, tan solo había notado que mi madre, en los últimos días, había estado muy triste, pero, honestamente, no me había preguntado por qué. Era su estado habitual desde que mi padre se separó de ella. La noticia se hizo pública a los pocos días, se inauguraron escuelas con su nombre, los periódicos hablaban de él, y supuestos amigos contaban anécdotas que probaban lo bueno que había sido. Yo seguía sin imaginar las nefastas consecuencias que esto me acarrearía. Dejé de llamarme Jorge para convertirme en el hijo de Masetti. Masetti, ¿no le da pena sacar tan mala nota? ¿Qué diría su padre? Me repetía de forma sistemática la maestra de matemáticas. Estaba seguro de que él no hubiera dicho absolutamente nada, también él detestaba las matemáticas. Pero, en definitiva, yo era el hijo de, y tenía que ser el mejor en todo. Por supuesto, los resultados fueron lo contrario, si el pelo largo era mal visto, yo lo llevaba hasta los hombros, si los pantalones apretados estaban prohibidos, los estrechaba hasta el punto de tener que ponérmelos con talco. Era mi lucha de adolescente por recuperar mi violada identidad. En las escuelas de Cuba es costumbre que cada sala de estudios lleve el nombre de un héroe o mártir de la revolución. No recuerdo bien a qué profesor, sin duda a un militante del Partido Comunista, se le ocurrió, para obligarme a mejorar mi conducta, ponerle al aula donde estudiaba el nombre de mi padre, pero mi reacción no fue la esperada por el cuerpo docente, y no solo no mejoré sino que, en un acceso de furia, borré con una piedra el cartelito que con tanto esmero había hecho el profesor. Me llevaron ante un consejo de disciplina, donde me sancionaron por conducta antisocial de tendencia contrarrevolucionaria. Tenía entonces 12 años. No sé si por tristeza o por problemas neurológicos, o probablemente por ambas cosas, pero la salud de mi madre fue deteriorándose y comenzó un largo peregrinaje por distintas instituciones psiquiátricas. Su estado era tan grave que desarrolló un incontrolable delirio de persecución, llegando al colmo de hacernos dormir, a mi hermana y a mí, dentro de un ropero para protegernos de atacantes imaginarios. Finalmente, fue internada. Mi hermana Graciela y yo vivíamos solos o con la esporádica compañía de señoras que venían a casa a hacer las tareas domésticas. Su presencia era tan insignificante para mí, que ni siquiera puedo recordar sus nombres. Mientras tanto, mi madre estaba internada en un centro psiquiátrico reservado a los miembros del Ministerio del Interior, ubicado en el céntrico barrio del Vedado. Era una vieja casona de aspecto agradable, rodeada de jardines con bancos bajo la sombra de las ceibas. Allí nos sentábamos con ella mi hermana y yo durante las visitas autorizadas, 3 veces por semana. Los electrochoques y la cantidad de barbitúricos que le administraban le impedían mantener un diálogo coherente, casi no podía articular las palabras, y menos aún mantener una conversación. Un día nos dijeron que no podíamos verla. Fue tal nuestra insistencia, y el llanto de mi hermana, que finalmente nos dejaron pasar, aunque con la advertencia de que no nos impresionáramos. Encontramos a mi madre atada a su cama, casi inconsciente y dando gritos. Nos pedía que la ayudáramos, que la sacáramos de allí. Nunca he podido borrar esa imagen entre mis incontables pesadillas. Al mismo tiempo, sucedían hechos que también me impresionaron, la prensa, la televisión y los carteles en las paredes lanzaban sin cesar consignas revolucionarias. Crear 2, 3, muchos Vietnam.
El primer deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Hacer de la cordillera de los Andes la sierra maestra de América Latina. Los guerrilleros sustituyeron a cualquier otro personaje en los juegos infantiles de mi generación. Todo el pueblo cubano seguía con entusiasmo y pasión el desarrollo de la lucha guerrillera en el continente. La imagen del Che estaba presente en el quehacer cotidiano de cada cubano y lo estimulaba al esfuerzo y al sacrificio. Ya antes de morir había comenzado a convertirse en mito humanamente inigualable. Su muerte me impactó de un modo profundo. Me hizo asumir la de mi padre. Recuerdo que, durante la solemne velada que se ofreció en Cuba en homenaje al Che, lloré muchísimo. Íntimamente fue también la velada de mi padre. Sí, en efecto, mi padre había muerto. Pero consiguió, a pesar de su corta vida, trascender. Comenzó a presentárseme como algo ajeno. Ya no era mío. Era un héroe incuestionable y, por supuesto, nada familiar. Su abandono carecía de importancia, era insignificante comparado con la envergadura de sus responsabilidades históricas. Para trascender y ser un hombre había que vivir y morir como él. Para mí todo esto fue convirtiéndose en un gran descubrimiento, y más tarde comprendí que el intento de guerrilla de mi padre en Argentina fue en realidad el primer proyecto ideado por el Che para irse a combatir a América Latina. El estado de mi madre empeoraba y mi abuela materna vino a visitarnos. No dejaba de lamentarse y de culpar al demonio, a mi padre, a Fidel Castro y a quien tuviera en mente, de lo que le sucedía a su hija. Sin demora gestionó con las autoridades cubanas nuestro regreso a Argentina. La respuesta, por supuesto, no podía ser rápida, ya que las razones de seguridad volvían a entrar en escena, aunque fuera por encima de la salud de mi madre. En Argentina hay un gobierno militar. No es oportuno que viajen en este momento. Los muchachos no tienen pasaporte y aquí no hay embajada argentina. De todos modos, hay que consultar el caso con la máxima instancia, decían los representantes del gobierno. La personalidad testaruda de mi abuela no les dejó tregua. Además de hablar con cuanto funcionario cubano se le pusiera por delante, se encomendaba a todos sus santos y a los que iba adoptando en el Caribe. No sé si fueron los santos o la benevolencia de las altas esferas los que lograron sortear los obstáculos, pero mi abuela, finalmente, logró su objetivo. En mí se daba una extraña mezcla de temor y alegría. Por una parte, el temor a enfrentarme a algo desconocido y abandonar la seguridad que, indudablemente, Cuba me ofrecía, por otra, la felicidad de conocer cosas nuevas, de tener una familia como todo el mundo, de regresar al lugar al que pertenecía y la ilusión de que, con el retorno, mi madre sanaría. Me habían llevado a Cuba en enero de 1959. Tenía entonces 3 años. Regresaba a los 14. Detrás dejaba una infancia bastante infeliz, pero también dejaba a mis amigos, mi barrio, mis primeros amores escolares, Fidel, el Che, y a mi padre.